Buenas tardes, señores, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito recordarles que esta conferencia he decidido, como las otras anteriores, llamarla La existencia del infierno bíblica, física y científicamente, parte 6. Bien, continuamos con el versículo, con Lucas 16, versículo número 22. En el versículo 22 hacia atrás al 19 exponía yo precisamente sobre lo que pasa con una persona cuando muere en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar, vamos a escuchar, vamos a darnos por entendido y por sabidos, según nos lo enseña la Santa Palabra de Dios, qué pasa con una persona cuando muere en pecado. ¿Qué pasa con aquellas personas que siguen pensando, creyendo, diciendo, afirmando tercamente? Porque así nos describe la palabra de Dios para las personas que siguen insistiendo que es como a mí me parece. Hablo por ellas, porque las he visto y escuchado. Síganme con harta atención. Personas que dicen: pastor, a mí no me predique de la palabra de Dios, porque yo no le hago mal a nadie. Yo sé que yo después de que me muera, como yo no le hago mal a nadie, Dios es amor y yo voy al cielo. Y viven, insisto, mintiendo, engañando, chismoseando. Oiga, chismoseando. Una persona chismosa. Algo que se cree que eso no es nada. Voy a hacer un énfasis en algo que es muy natural según el ser humano. Algo que es muy normal, algo que eso no tiene trascendencia, el chisme. Toquemos ese punto del chisme, profundicémoslo en un minuto, por favor. ¿Sí? Una persona chismosa, insisto, para que ustedes vean la magnitud de lo delicada que es la situación del ser humano en desobediencia. Una persona que es chismoso, es aquella persona que vive hablando mal del prójimo, vive hablando mal del prójimo, tratando de sacar provecho por un interés social, económico, laboral o personal. Hablan mal de las personas. Esta persona, sea hombre o mujer, habla con otra persona calumniándola, diciendo mentiras, convirtiéndola en chismes para sacar un provecho personal a nivel económico, social, laboral o personal, y quedando esta persona ante las demás personas como la mejor de todas o el mejor de todos. Y ese es el chisme, porque ese chisme ocasiona un resultado catastrófico. Por un chisme se han dividido familias, por un chisme hay personas suicidadas, por un chisme hay personas que han dejado de hablarse 5, 10, 15, 20 años. Por un chisme se le niega el derecho a una persona. Por un chisme mataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo mataron, ¿qué digo? Lo crucificaron en la cruz, porque todo lo que decían de nuestro Señor Jesucristo eran chismes. Era eso, esa fue una de las causas principales por la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, por los chismes de las personas, porque andaban diciendo cosas de que no son. Y es un chisme, algo que el ser humano tiene como que si no fuera nada. ¿Qué diremos con una persona que está no solamente chismoseando? Vámonos al caso de otras personas con pecados que son más delitos: fornicación, adulterio, mentira, engaño, traición, robo. Y déjenme, les voy a leer una cita bíblica específica con todos estos pecados que tienen que ver con la naturaleza pecaminosa del ser humano. Me voy a salir un poco, por un momento, aparte de este tema tan importante del infierno. Vámonos, señoras y señores, para Gálatas 5. Gálatas, y les voy a probar que no lo digo yo, lo dice la Biblia, la santa palabra de Dios. Nótese, escúchese y entiéndase lo que dice Gálatas 5,
19, para mostrarles que allí nos muestra que una persona que sea chismosa va al infierno. Y no solamente una persona chismosa, veamos qué otros pecados conducen al infierno. El apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 19 al 21, nos enseña la tremenda verdad, la realidad de lo que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Cómo se le llaman a estos pecados en la Biblia? Y ahí incluye el chisme, entre otros. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual. No podemos hablar de inmoralidad sexual porque hoy ya lo legalizaron, entonces no tenemos que quedarnos callados. Lo que sí les pido, damas y caballeros, es escuchen y lo dejo a su interpretación a qué se refiere con inmoralidad sexual. Impureza se refiere, entre muchos pecados, a aquellas personas que tienen relaciones sexuales indebidas con su esposa en el tiempo que no es debido. Libertinaje, aquellas personas que se tiran una canita al aire y no más. Porque una canita al aire, eso no pasa nada, y después van y la confiesan y bueno, y eso no pasa nada. Es aquella cuando se dice, ay güey, y pronunciaron la palabra maluca, que ya sabemos, y eso no pasa nada, según ellos. Libertinaje, cuando se van estas personas a tomarse en sus cervezas a sus casas o a las tabernas, cuando fuman cigarrillo y todas estas situaciones que ya hemos comentado anteriormente. Idolatría, aquellas personas que tienen una persona por Dios, porque creen que Dios no le puede dar lo que le da a esa persona. Hay personas que vuelven a la mamá un ídolo. Hay personas que vuelven al papá un ídolo. Por eso yo detesto tanto las personas, de todo corazón se lo digo, me aparto de esas personas que viven idolatrando a un ser humano, llámese gobernante, llámese familiar, llámese lo que sea. El ser humano, nosotros los seres humanos, no estamos mandados a ser nacidos para estarle lambiendo a nadie, ni idolatrando a nadie, ni al pastor, ni al sacerdote, ni a la mamá. Nosotros tenemos que dirigirnos al ser humano con amor y con respeto, no lambiéndole, porque entonces cuando colocan una persona por debajo de Dios y por encima de uno, de esa misma persona, esa persona está reemplazando a Dios por esa persona. ¿Cómo le parece? Porque se creen que si esa persona no existe, el mundo se acaba. Yo he escuchado decir, como muchas personas dicen, si no fuera por fulano de tal, yo estaría muriéndome de hambre. Si no fuera por fulana de tal, yo no podría vivir de tal forma. Si yo no fuera por fulano de tal, yo no estaría viviendo bien. En últimas, ese fulano de tal se les convirtió en un Dios, en más que un Dios. ¿Cómo le parece, por Dios? ¿Ah? Entonces, por eso es que la Biblia rechaza tanto la idolatría. Y la idolatría no es solamente cuando tú tienes un ídolo, cuando tú tienes un ídolo al frente. No, la idolatría no es solamente eso. La idolatría es un celular. La idolatría es una mascota. La idolatría es tu mamá. Ya, nosotros no podemos darle sino crédito específico y primario a la voluntad, existencia y presencia de nuestro Padre Celestial Jehová en cada uno de nosotros, a la de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. A eso se refiere con idolatría, porque es que hay madres que tienen a los hijos por Dios. Eso es una cosa terrible. Yo conozco madres que tienen un hijo y lo adoran como que si fuera más que Dios. Oiga, lo convierten en un ídolo. Qué cosa tan impresionante. Y eso sí que termina mal. ¿Oyó? Idolatría, brujería, aquellas personas
que andan alumbrando santos. ¿Cómo la ven? Todavía sigue siendo tan torpe, tan ingenua, tan inocente las personas, pero en su terquedad, que creen que haciendo una novena ni Dios los va a escuchar, que creen que teniendo una camándula en la mano eso les va a servir para que ni Dios los escuche, que creen que teniendo una figura ahí que Dios los va a escuchar por medio de una figura. Por Dios, hasta dónde llega la ignorancia, el analfabetismo doctrinal de una persona. Damas y señores, les pido disculpas por mi sinceridad, pero si esto me ha de ocasionar a todos mis oyentes cualquier incomodidad, lo lamento mucho, pero esta iglesia es para predicar la verdad, para hacerle caer en cuenta a ustedes, damas y señores, que están cometiendo alguno de estos actos. No los digo yo, los dice la Biblia. Ahora, lo digo con humildad y con amor, pero me lleno de mucho valor para decírselo, vuelvo y le repito, con humildad. Alguien me podría decir, eso no es humildad, de la forma en que habla. No, es que tenemos que hablar claro, porque es que precisamente el problema por el cual esto allá afuera está tan embolatado, tan distorsionado, es porque no se les ha explicado realmente cómo es la situación con la palabra de Dios. Vea, créame sinceramente, escúcheme, si ustedes no me creen a mí, los invito a que miren las redes sociales, qué país, qué cultura está celebrando este asunto de la muerte, el Día de los Muertos. Todavía seguimos con ese pensamiento primitivo de estar hablando es que la muerte, que porque es una cultura. Aquí en Colombia, que yo sepa que es donde yo vivo, en Colombia, departamento de Risaralda, ciudad Pereira, que es donde se ubica esta iglesia, para servirles con el mayor de los gustos, pueden contactarnos a través de las redes sociales. Sé y conozco de familias que todavía andan alumbrando con una vela a santos, andan alumbrando novenas, andan haciendo novenas. Nada de eso los conduce a Dios. Pero pastor, hubo alguien que una vez me dijo, pero pastor, es que a mí me ha dado resultado. Y le dije, ¿quién le dijo que no da resultado? Es que eso da resultado, pero eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás. Así claritamente. Ay, pastor, entonces a mí el que me hizo el milagro fue Satanás. Llámelo como quiera, pero no me lo hizo Dios. Porque si usted me dice que usted se arrodilla ante una estatua, la ilumina con una vela y empieza a rezarle a esa estatua para que Dios la escuche o lo escuche, créame sinceramente que está muy equivocada. Dios no le hizo el milagro, se lo hizo Satanás, porque Satanás tiene autoridad y potestad para hacer milagros aquí en la tierra. ¿Cómo la vio? ¿Le dolió? Es la verdad. Perdónenme si los incomodé, pero esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, señoras y señores, si ustedes todavía andan en ese cuento del tabaco, de las novenas, de estar alumbrando santos y estar haciendo cierta cantidad de cosas, usted, Dios no la está escuchando, usted está practicando brujería. Odio a aquellas personas que sienten odio por los demás. Eso sí que es grave, ¿no? Y eso lo tenemos todos los seres humanos. Por Dios santo, tenemos que corregir eso. Yo no siento odio, pero hablo por muchas personas que sé cuánto odio sienten por otras. Miren las manifestaciones que hay ahora a nivel mundial, manifestaciones donde se expone el odio, la rabia, la venganza. A eso se refiere la Biblia, entre otros tipos de odio, ¿no? Muchas personas les dice uno, mire, ¿usted por qué no le pide perdón a fulano? Ah, no, pastor, a mí hágame el favor y no me diga que le pida perdón a fulano de tal, porque es que yo no le he hecho mal. Déjenme les cuento una historia. En algún momento tuve una consejería y X persona, escúcheme bien, no estoy dando nombres ni en qué ciudad di esa consejería, pero es que no es eso resulta mucho, donde le salen a uno una persona que llegue y le dice, pastor, ¿yo qué voy a hacer? Mire, fulana de tal le pegó a mi hijo y mi hijo estaba y mi hijo estaba solito, y la fulana de tal que agredió a mi hijo estaba con mi mamá. Lo que uno debe decirle a la persona pues es etcétera, 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 y recomendar, pedirle perdón a esa señora que le pegó al niño
y a la mamá y a la abuela del niño que la acompañó. Y llegó y me dijo: pastor, ¿usted qué es lo que me está diciendo a mí? Que yo voy a pedirle perdón a una persona que le pegó a mi hijo, y que mi mamá estaba de testigo y ella vio y no hizo nada. Y le dije: mire señora, nuestro Señor Jesucristo murió y Él nunca cometió ningún pecado, y Él murió a consecuencia suya para perdonar los pecados suyos, y Él no tuvo que ver con los pecados suyos. ¿Qué le hace pensar que usted no le va a pedir perdón? Ay, pastor, entonces pues siendo así yo le pido perdón a mi mamá, pero yo a esa otra, ay, perdón pastor, es que siento una rabia. Y le digo: precisamente usted debe de ir donde la persona que le pegó al niño y decirle: mire, si mi hijo la incomodó o yo la incomodé, le pido perdón, por favor perdónenos si le hemos incomodado. Eso no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿ya? Porque de allí se genera el odio, y de la única forma que podemos atajar ese pecado es pidiendo perdón. Créame sinceramente que yo sé por qué se lo digo, me ha pasado a mí. Eso no es nada fácil, pero nos toca hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él nunca cometió pecado, yo lo cometí y lo sigo cometiendo, y tengo que vivir pidiéndole perdón, primero a Él y después a la persona que le hice mal. ¿Cómo así? Usted siendo pastor peca. Por Dios, yo soy un ser humano, a mí me da rabia, por Dios, no faltaba más. Discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras brujerías y otras cosas parecidas. Les advierto, síganme con harto cuidado, les advierto, yo no lo digo, lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y si no heredan el reino de los cielos, entonces ¿qué heredan? Sencillamente, vuelvo y le repito, una persona cuando muere vive en un sitio en el planeta Tierra, como usted y como yo, y cuando muere tiene un lugar de ir al infierno o al cielo. Y las personas que cometen este tipo de pecados, no lo digo yo, lo dice la Biblia, van al infierno. Bien, continuando con la conferencia y demorándonos un poco más de lo habitual, resulta que murió el mendigo, los ángeles se lo llevaron a que estuviera al lado de Abraham, también murió el rico, lo sepultaron. Versículo 23. En el infierno, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos. Aquí llegamos al nudo, aquí llegamos al problema, aquí llegamos a lo que yo siempre he denominado: ¿sabe usted cuándo empieza el mayor problema de su vida? Esa es una pregunta que tampoco me la han podido responder en los 20 años ninguna persona. Siempre que abordo una persona y tengo la oportunidad de preguntarle: ¿sabe usted cuándo empieza el mayor problema de su vida? ¿Quiere que le diga cuándo empieza el mayor problema de su vida? No lo digo yo, lo dice la Biblia en el versículo número 23. Ahí es donde la santa palabra de Dios me dice a mí cuándo empieza el mayor problema de mi vida. Y es aquí, en la próxima conferencia, en la número 7, donde yo le voy a decir a ustedes, damas y señores, lo que nos dice la Biblia: el día, el momento, el instante cuando empieza el mayor problema de su vida. Que tengan buenas tardes, muchas gracias, y hasta la próxima conferencia número 7.